Así comenzamos El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón en Caracas, Venezuela. Gracias por seguirnos. Las acciones colonialistas, el admitido chantaje internacional de Donald Trump está profundizando el debate en el plano diplomático. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha instruido a la Cancillería a establecer comunicación con Estados Unidos luego de que el mandatario de los Estados Unidos asegurara que su país estaría por iniciar ataques en tierra en territorio mexicano, una situación catalogada como una comunicación intimidatoria y que no tiene cabida en la relación bilateral. Francia, por otro lado, ha reconocido que Estados Unidos impone un nuevo colonialismo y un nuevo imperialismo con la tentación de repartirse el mundo y con instituciones internacionales cada vez menos eficaces, con la agresión bélica en Venezuela y las amenazas contra Groenlandia. Por otro lado, España ha hablado del riesgo de desmantelamiento del vínculo transatlántico entre Europa y Estados Unidos con serias consecuencias para la Unión Europea. Vamos a analizar todo este panorama, el progresivo distanciamiento diplomático internacional de Estados Unidos, el giro también ante la imposición de vasallaje por un corolario Trump que busca restaurar la supremacía estadounidense no solamente en el continente latinoamericano sino en otros lugares del mundo. Antes debo recordarle a través de redes sociales a lo largo del día también sondeamos la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos han participado, sin embargo esta es la pregunta para que la tenga en cuenta con sus opciones. El mundo reacciona a la política extremista de Estados Unidos. Desde Europa lo califican como un nuevo colonialismo que busca justamente repartirse el mundo. ¿Qué significa esto? Crece el rechazo mundial de Trump, Europa teme a quedar rezagada, Estados Unidos intenta revivir la doctrina Monroe y el autoritarismo de Trump al descubierto. Esas son las opciones. Le invitamos desde ya a participar. Más adelante vamos a ver y asociar las respuestas. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en la distancia Ana Esther Ceseña, analista internacional del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muchísimas gracias, Ana, por tu tiempo con nosotros. Bienvenida. Encantada, Luis Francisco. Ana Esther, vemos un convulso 2026 que inicia en el contexto geopolítico, por supuesto con los dichos de Donald Trump, y quiero empezar precisamente con el escenario en México, preocupación por los dichos y ya una nota diplomática que efectivamente está por llegar a los Estados Unidos por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás calificando este hecho? Como una barbaridad, una de tantas barbaridades que se le ocurren realmente a Trump. Hay una relación muy larga y pues digamos a veces un poco más tensionada entre México y Estados Unidos, pero nunca al grado de amenazar con una invasión por tierra. Esto es realmente una, un despropósito y digamos una presión muy fuerte sobre el gobierno mexicano. Ha estado en los últimos días, antes de hablar de la invasión por tierra, o de la intervención por tierra, que es más o menos lo mismo, ha estado hablando mucho de que en México quien gobierna son los cárteles, es decir, no hay gobierno, no hay quien los controle, entonces Estados Unidos tiene que venir a poner orden. Y ese fue un poco el contexto en el cual ahora dice que va a avanzar por tierra. ¿Por qué razón? Pues porque, entre otras cosas, la posición del gobierno mexicano ha sido muy firme en torno al rechazo de la intervención en Venezuela y por otro lado del apoyo a Cuba en términos de proporcionarle petróleo, ¿no? Ahora que Cuba ha quedado sin el abasto desde Venezuela y que pues realmente tiene necesidades muy grandes y México siempre ha sido abastecedor de petróleo de Cuba desde hace muchísimo tiempo. Entonces, bueno, no, lo que Estados Unidos está intentando es que se corte este abasto de manera pues a dejar a Cuba realmente en la indefensión total y un poco hacer este mismo cerco, ¿no? Que ha tendido sobre Venezuela, que en el caso de Cuba lleva muchísimo tiempo porque el bloqueo que le han impuesto es larguísimo, pero bueno, quieren estrechar el bloqueo y yo diría ahí, es una política de Estado, por supuesto, la de recuperar el continente,
la de controlar el Gran Caribe, pero es particularmente una política que atiende a, pues yo diría, a las emociones de Marco Rubio, que verdaderamente lo que quiere es desbaratar a Cuba, ¿no? Siempre ha querido, siempre ha sido ese su propósito, y ahora están presionando mucho a México en ese sentido, para que México corte el suministro de petróleo a Cuba. No lo va a cortar hasta donde se ha visto. Tampoco va a aceptar la intervención en Venezuela porque, bueno, nosotros tenemos una política tradicional de relaciones internacionales que tiene que ver con el respeto a la soberanía de los países, a la autodeterminación de los pueblos, y eso pues está en la Constitución, o sea, no es un invento ni de este gobierno ni de este momento. Y bueno, es algo que México va a sostener. Eso le incomoda mucho a Estados Unidos porque pues realmente quiere manejar todas las cuerdas para tener amarrado el Gran Caribe, sobre todo en este caso. Sí, y fortalecer, dice la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la coordinación con los Estados Unidos en el tema. Vamos a escuchar lo que decía la mandataria a propósito pues, de este escenario. Pero de todas maneras le pedí ayer al canciller Juan Ramón de la Fuente que pudiera hacer contacto directo con el secretario de Estado, con el secretario del Departamento de Estado, y si es necesario hablar con el presidente Trump para fortalecer la coordinación. Ahí estaba, para fortalecer la comunicación, Anester, mientras del otro lado, en el continente europeo, pues también vemos un vocabulario que se asemeja mucho al de Latinoamérica, escuchando a Emmanuel Macron denunciando nuevo imperialismo, nuevo colonialismo. ¿Qué decir pues de estos pronunciamientos, no, de Francia? Mira, es muy interesante el momento actual, digamos, la manera como ha emprendido Estados Unidos una batalla podríamos decir, en todos los frentes simultáneamente, claro, con características diferentes en cada lugar, pero a Europa la ha estado golpeando muy fuerte. Europa que era, pues, digamos, su aliado tradicional, ¿no? Un poco la contraparte económica, política, diplomática de Estados Unidos, pues aquella que constituía junto con Estados Unidos el famoso Occidente colectivo, y la ha golpeado de muchas maneras distintas, la está de algún modo desbaratando, está desbaratando la Unión Europea, está desbaratando la OTAN tal y como la conocemos hoy en día. Y bueno, a través digamos, descontrol que está introduciendo en Europa, quiere sacar ganancias muy importantes. Yo creo que esto está muy relacionado con la necesidad que tiene Trump de ocupar de algún modo Groenlandia. Groenlandia es un espacio muy importante en este momento, no solo porque contiene riquezas específicas que ahora con todos los deshielos y todo, de repente se están pudiendo extraer, y por ejemplo, tierras raras, ¿no? Petróleo, hay mucho petróleo en la zona del Ártico. Entonces todo esto le interesa mucho, pero sobre todo le interesa mucho que el Ártico, que está dando ahora la posibilidad de trazar una ruta comercial muy interesante porque es muchísimo más ágil que la de Panamá. Se transita en mucho menos tiempo que por Panamá, y Panamá lo tiene controlado Estados Unidos, pero la del Ártico en realidad pertenece casi, podríamos decir, a Rusia. La ruta por donde se puede pasar está en aguas territoriales rusas, y bueno, también una parte está con Canadá. Estados Unidos no tiene presencia en el Ártico, y por eso el pedacito de Groenlandia, bueno, que no es tan chiquito, pero comparado con el de Rusia sí, pero ese pedazo de Groenlandia le es indispensable
para negociar el tránsito por este canal del Ártico y para incluso pensar en cerrar la puerta al canal del Ártico, porque digamos esa ruta ya se está usando por parte de China y de Rusia en el tránsito comercial, y particularmente a Estados Unidos le preocupa que China esté pudiendo habilitar ese tránsito por el Ártico. Entonces, eso que le interesa tanto, lo está cubriendo de humo, de ruido, o sea, la desestabilización de Europa ayuda a debilitar la posición europea con respecto a Groenlandia, que por supuesto es Dinamarca, pero es la Unión Europea la que está implicada en esto. Y por otro lado, todo el ruido que hay en América Latina tiene también que ver con la necesidad de sacar a China o de impedirle acercarse a América Latina, a China y a Rusia, a ambas, ¿no? Porque ahí hay una combinación de intereses y de posiciones y de relaciones que a Estados Unidos no le convienen. Entonces, no es solamente apropiarse territorios, condiciones materiales para sostener su posición, digamos, competitiva en el mundo, para tener fuerza suficiente para confrontaciones mundiales, sino que también es cortar pasos, desestabilizar regiones, crear mucha confusión en algunas regiones para obligar a que la atención de aquellos que pueden ser los competidores pues tenga que ocuparse de cosas diferentes que la confrontación directa con ellos. Y así es como está reconstruyendo su posición hegemónica o intentando reconstruir su posición hegemónica en el mundo. Estamos recordando un poco, hablando de aliados tradicionales de Washington. Y bueno, tu apreciación también, Anester, ya por último, tu opinión sobre también lo que se escucha dentro de la Asamblea Nacional de Francia, porque hay una propuesta de que este país tenga una desconexión progresiva con la OTAN y que debe ser debatida y votada ahora por el Parlamento francés. Pues sí, o sea, es como una reacción que es complicada porque por un lado sí, efectivamente marca una distancia con las políticas de Estados Unidos y marca, digamos, una reacción como para detener estas políticas de Estados Unidos, pero por otro lado también empieza a romper la Unión Europea, es decir, la unidad que se tenía en la Unión en Europa, empieza a tener grietas por todos lados, porque bueno, allí también romper la OTAN es estar en contra de esta posición que ha estado teniendo Europa, por ejemplo, frente a la guerra en Ucrania, esta posición de von der Leyen de Rusia es el monstruo. Ahora de repente con esto que está diciendo Francia diríamos, bueno, a lo mejor el monstruo no estaba de ese lado, a lo mejor justamente estaban desatendiendo esa agresión velada que estaba ejerciendo Estados Unidos sobre Europa para debilitarla y para tenerla en la bolsa. O sea, es una reacción, me parece complicada para Francia, pero al mismo tiempo, pues que puede ser el inicio de un conjunto de reacciones de otros países europeos frente a lo que está ocurriendo y que finalmente nos va a llevar a esto que está ya en marcha, que es la ruptura del orden internacional y seguramente la reconstrucción de ese orden internacional sobre otras bases. Y una bomba de tiempo, como dicen algunos analistas, en torno pues al escenario geopolítico internacional. Anester, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo con nosotros. Con mucho gusto, Luis Francisco.
Ahí está Ana Esther Ceseña, siempre con la llamada y dispuesta a este análisis sobre lo que ocurre con Estados Unidos y el resto del mundo. Vamos a despedir la primera parte del programa. Les recuerdo, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales y al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Breve pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, analizando, por supuesto, la geopolítica internacional, pues las reacciones en todo el mundo frente pues, a los señalamientos de Donald Trump hacia otros países, pero también a lo interno de los Estados Unidos. El debate crece en torno a estas acciones. Desde el Senado, por ejemplo, los avances reflejan una presión interna contra el presidente Donald Trump. Se aprobó la presentación de una resolución para limitar de alguna manera las facultades de guerra del presidente luego del secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera combatiente y la primera dama, Cilia Flores, medida que busca reafirmar de alguna manera el poder constitucional del legislativo frente a las amenazas de Trump de atacar a otros países de la región. También por el tema de Groenlandia, la votación marca un hito en el intento del Congreso por frenar el uso unilateral de la Fuerza Armada y evitar nuevos conflictos prolongados en el extranjero. Y de alguna manera esto refleja una fractura dentro del propio Partido Republicano. Recordemos, 5 senadores del propio bloque republicano pues tuvieron a última hora una opción favorable para esta decisión dentro del Senado de frenar de alguna manera pues estos avances de Donald Trump en otros países. Adrienne Payne con nosotros, doctor en antropología, analista de política interna en los Estados Unidos. Qué bueno tenerte nuevamente con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Bueno, hablar un poco, ¿no?, de esto que se está viendo en 2026, que no solamente ha generado preocupación en todo el continente y en otros lugares del mundo, sino lo interno también de Estados Unidos, y lo que ocurre, por supuesto, Adrienne, en el Senado, que está mostrando, digamos, una primera fisura dentro del Partido Republicano en torno a las medidas de Donald Trump. ¿Tu lectura? Bueno, lo que está pasando en el Senado y en el Congreso, se tiene que tomar en cuenta que eso no necesariamente es un rechazo del Partido Demócrata, que es quienes principalmente votaron a favor de esa resolución, de la invasión de Trump a Venezuela, sino un rechazo al hecho de que él no consultara antes con ellos. Estaban muy ofendidos por el hecho de que primero rompió la ley en no consultarle al Congreso, que es el único poder que tiene el poder de autorizar guerra, pero sí consultó con los ejecutivos de grandes compañías petroleras antes. O sea que para ellos es posible que es más una cuestión de orgullo y de ser ofendidos por no ser consultados, que realmente estar en contra de esa invasión. O sea, hablan de una forma un poco tergiversada, porque por un lado dicen que oponen eso, pero no necesariamente porque rompió la ley internacional, por inmoral, porque estaban invadiendo un territorio soberano, sino por cuestiones técnicas. Más sin embargo, sí es enfrentarse a Trump de una forma que no se ha visto anteriormente y bueno, o sea, hay que tomar eso en cuenta. Mientras tanto, la población sí rechaza esa guerra ilegal mucho más que los políticos, digamos. Y hoy, por ejemplo, que estuve manejando aquí estoy en Massachusetts, en un área rural, lloviendo en un frío, aquí hay nieve, vi a mucha gente con grandes pancartas en la calle diciendo no guerra en Venezuela. O sea, así es el ambiente aquí. Sí, y en una población que en los últimos días, Adrienne, se ha visto conmocionada, sobre todo por la violencia
no solamente contra las familias latinoamericanas, contra la población migrante, sino también contra los propios estadounidenses. Decía el gobierno que la mayor prioridad de Estados Unidos es la seguridad y la protección de sus ciudadanos. Sin embargo, vemos también la muerte de precisamente un estadounidense en estas manifestaciones. Sí, han habido 2 asesinatos en los días recientes por ICE de ciudadanos y esta obviamente es de una mujer blanca, así que ha circulado más que el anterior, que fue creo que un señor latino. Pero sí, efectivamente son el Gestapo, son nazis, están asesinando a gente en la calle, tienen total impunidad, eso han dicho incluso, o sea, el gabinete de Trump han dicho que no pueden judicializar a ningún agente de ICE que asesina a cualquier persona en su trabajo porque están defendiéndose por definición. O sea que a ella la asesinaron y luego dicen es terrorista, sin ninguna justificación y efectivamente lo mismo que hacen contra sus enemigos en América Latina que han robado su petróleo, según Trump, ¿verdad? O sea, estos es porque pues no quieren proteger a sus comunidades de esos esfuerzos nazis violentos y por eso son terroristas. Sí, vamos a escuchar también, Adrián, porque en medio de la presión interna que azota a Trump en Estados Unidos, pues el mandatario reacciona a la carta sobre la mesa de un juicio político en su contra. Esto decía justamente en una entrevista. Tienen que ganar las elecciones de mitad de mandato, porque si no ganamos las elecciones de mitad de mandato, los demócratas van a encontrar una excusa para someterme a juicio político. Me someterán a juicio político. Nosotros no sometemos a los demócratas a juicio político. ¿Saben por qué? Porque los demócratas son más malos que nosotros. Deberíamos haber sometido a Joe Biden a juicio político por cientos de cosas diferentes. Ahí estaba Donald Trump, Adrián, hablando un poco del escenario, su pronóstico, ¿no? De lo que puede ocurrir, sí, a medio término, pues obviamente la votación es más favorable, ¿no? Para el ala demócrata. Pues sí, tiene razón que un impeachment, que es lo que pasó la última vez sin que lo sacaron de la presidencia, es probable porque ha roto tantas leyes, o sea, tantos, o sea, lo último siendo eso de la invasión a Venezuela y el secuestro totalmente ilegal bajo leyes internacionales que también son leyes de Estados Unidos. O sea, no ha actuado según la ley en ninguna forma, así que es muy fácil que podrían hacer un impeachment. Él lo dice juicio político porque es psicópata y no se siente responsabilidad de responder a ninguna ley. Pero tampoco los demócratas realmente están actuando desde una postura ética o moral. No lo han impedido, pues. Sí, y para terminar, hablar también pues de lo que efectivamente se comenta en todas estas manifestaciones en los Estados Unidos, este smoke screen, lo que es una cortina de humo sobre lo que también está tratando de imponer Donald Trump en otros países para, digamos, desviar la atención sobre el caso Epstein. Pues precisamente eso, ¿cuánta gente ha asesinado Trump? Bueno, sabemos que más de 100 en Venezuela y en otros lados también, para desviar al público de eso del caso Epstein. Tienen ya 3 semanas de atraso desde la fecha oficial cuando tenían que publicar todos los archivos. Dos congresistas hoy tuvieron que exigir en el Congreso que, bueno, de nuevo, que saquen esos archivos que por ley tenían que sacar hace 3 semanas. El hermano de Epstein está diciendo que dentro de pocas semanas él va a publicar evidencias contundentes de que fue asesinado
Jeffrey Epstein, que los tiene de la autopsia y de otras fuentes, que es muy probable. O sea que hay mucho que Trump no quiere que estemos hablando. O sea, por eso le conviene que hayan asesinado a una madre poeta en Minnesota. Le conviene que están hablando del escándalo de secuestro de Maduro y Cilia Flores, porque así no estamos hablando de sus crímenes sexuales y de otra forma, como cómplice de Jeffrey Epstein. Correcto, estamos muy pendientes del escenario. Adrián, muchísimas gracias por este breve periodo con nosotros. Un placer. Ahí está Adrián Paine, hablando precisamente de esta situación en los Estados Unidos, que también preguntábamos a nuestros usuarios. Vamos a terminar el programa revisando los resultados de la encuesta que publicamos más temprano. El mundo reacciona a la política extremista de los Estados Unidos. Desde Europa lo califican como un nuevo colonialismo que busca repartirse el mundo. ¿Qué significa esto? Bueno, más del 60% de los usuarios dice crece el rechazo mundial de Trump. Es la pregunta o una de las opciones más votadas. Con un 21% también Estados Unidos intenta revivir la doctrina Monroe. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar de esta encuesta en el mundo desde el sur. Les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y en Telegram. Por supuesto, el servicio informativo de Telesur las 24 horas del día, siempre con una perspectiva en 2026 de este mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.